Buenas tardes, asociados de COSAJO. Para continuar con las cápsulas cooperativas y una secuencia que hemos llevado acerca de las cronologías de nuestro manejo de cafetal, en este día vamos a hablar un poco acerca de lo que es el manejo de sombra. Las ventajas de este es que nos va a brindar una protección sobre rayos del sol y sobre temperatura a nuestros cafetales. También nos va a proveer de materia orgánica, nos va a guardar humedad en el suelo y así como también va a tener una gran incidencia en lo que es el control de malezas. Las características que debe tener un árbol de sombra: podemos mencionar que sea un árbol que no tenga de copa muy ancha, también un árbol que podemos aprovechar energéticamente, es decir, la leña, y como no también poder aprovechar para vender nuestra madera, eso sí, teniendo en cuenta pues los diversos procedimientos para poder aprovechar esta, ¿va? También podemos decir que sea un árbol de que pueda fijar nitrógeno atmosférico y que sea un árbol de que no vaya a presentarnos con enfermedades y plagas que también nos da nuestro café o puedan afectar nuestro café, así como también que sea árboles que no vayan a botar las hojas durante la época de verano, que es la época seca y es cuando más necesitamos proteger nuestros cafetales. Hay diversos tipos de sombras. Tenemos las sombras temporales, de las especies musáceas, es decir, como ven aquí, el banano y el plátano, que es algo muy común en nuestra región por el asocio que hay ahorita entre café y banano. Y así tenemos las sombras permanentes, es decir, aquellos árboles nativos y aquellos que hemos estado ocupando para sombra y que tienen una larga permanencia. Por ejemplo, cuje, árboles forestales como pino, cedro, caoba y como no también árboles frutales. Al hablar también de una densidad de siembra para establecer una plantación de sombra, pues aquí no podemos manejar un estándar de medidas o distanciamientos para poder establecerlo, ya que también esto va a depender mucho de la altura de la finca y el microclima que se genera geológicamente. Por ejemplo, aquí actualmente yo me encuentro a una altura aproximada de 980 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes observan, pues tenemos una sombra aproximada de un 40%. Aquí hay dos cosas: la densidad de siembra en sombras temporales, pues es decir, en banano, podemos establecerla más o menos a una distancia de 4x4 o 3x3, o como lo hacemos normalmente aquí en el área, que puede hacer 2 surcos de café o 2 melgas de café por un surco de banano, que es una distancia también recomendable, aunque también en lugares altos con una altura mayor a 1300 metros, donde se presenten características donde hay mucha nubosidad, no es muy recomendable tener un porcentaje alto de sombra. Lo que podemos hacer es tener una siembra al contorno en el perímetro de nuestra finca, ya que esto nos va a proveer de una excelente barrera rompevientos. Para proseguir con nuestra charla vamos a hablar acerca de la poda de sombra, que según la cronología de actividades que necesita nuestro cafetal, estamos en la época perfecta del año para poder elaborarla. Pues esta no es más que hacer una poda de aclareo, ya sea de nuestra sombra temporal como lo es el banano, así como también nuestra sombra permanente. ¿Con qué objetivo? Con que esto permita mayor entrada de luz a nuestro cafetal y esto sea absorbido por nuestra planta de café, es decir, las hojas de café son como que fueran paneles solares, que lo que hace es transformar la energía del sol para que después podamos tener el fruto. La época adecuada es esta, ya que ya pasando la época seca, donde hay una mayor exposición del sol, pues nuestras hojas evitaron ese estrés hídrico por falta de agua, en la cual conservaron nuestras hojas, y ahorita en la época lluviosa es cuando empiezan a renovarlas. Mientras que si hubiéramos hecho la poda de sombra
en las épocas de los primeros meses del año, pues nuestro árbol de café se iba a estresar, iba a botar sus hojas y en el mismo procedimiento iba a querer renovar rápidamente sus hojas, iba a crear un desequilibrio. Otra ventaja de la poda de sombra es que al hacerlo en este momento ya pasó la floración, entonces el cuaje de frutos, el cuaje de flor va a ser en un mayor porcentaje. Está claro también que el manejo de sombra está muy relacionado también con las enfermedades que afectan nuestro cafetal. Háblese de ojo de gallo, roya, antracnosis y también broca del café. ¿Por qué es esto? Cuando un cafetal está expuesto a muchos rayos provenientes del sol, esto es propicio para la enfermedad de la roya, ya que esta ataca más que todo plantaciones altamente productivas, así como la vemos acá, aunque también esta enfermedad se da en condiciones de bajo sombra, pero más que todo a plantaciones altamente productivas. También cuando hay una gran exposición al sol, este ataca también la antracnosis, debido a que las plantas tienen una alta carga. Entonces esta nos ayuda, propicia para que esto se desarrolle cuando no tiene una buena nutrición la planta. En cambio y contraparte a esto es cuando tenemos un sistema bajo sombra, se puede desarrollar mucho el ojo de gallo, ya que genera un microclima de humedad, es decir, aumenta la humedad relativa, y lo que pasa es que se desarrolla y germina el ojo de gallo. El microclima tiene muchos efectos sobre los procesos fisiológicos de la planta, por ejemplo en el crecimiento. Una es que ayuda a la fotosíntesis de la planta. La otra es lo que mencionamos anteriormente. Manejando la sombra va a generar que durante la época seca, entonces teniendo una cobertura vegetal, la sombra va a hacer que proteja sus hojas y renueve sus hojas hasta la época lluviosa, mientras que si está bajo sol, entonces las hojas van a ser quemadas y va a querer renovar sus hojas. También vamos a tener un impacto en la floración, es decir, en la época que se da la floración, pues si tenemos un correcto cobertura vegetal, la floración va a permanecer y va a dar un chance a que este cuaje de mejor manera, mientras que si tuviéramos una exposición directa al sol, el cuaje de la flor va a ser menor porcentaje, ya que se va a tener una quema. Va a tener también un impacto sobre la fructificación, es decir, sobre la producción de granos, ya que si estamos expuestos al sol, va a tener una mayor producción de granos porque hay mayor proceso de fotosíntesis, siempre y cuando también tengamos cuidado con el manejo de enfermedades. Ahora, si tenemos bajo el sol, ustedes se van a dar cuenta que la planta no va a producir mucho, ya que no hay mayor proceso fotosintético. También tenemos un efecto en el microclima para el control de malezas, ya que esto va a incidir en que no haya un crecimiento de malezas, debido a que entre menos porcentaje de luz pegue en el suelo, esta va a ingerir en que no crezca las malezas, y así también las hojas que caigan de nuestros árboles no van a permitir que también esto crezca. Vamos a tener una incidencia también en la erosión del suelo, ya que esto va a generar una cobertura en el suelo que va a permitir que nuestro abono no se lave, y así como también de que nuestro suelo se esté reciclando y no sea un suelo empobrecido, y que a la larga esto va a hacer que tengamos una baja productividad, ya que el suelo es muy pobre. También hay una relación, como les dije, al manejo de enfermedades, ya que tenemos que tener un equilibrio, que tampoco tiene que ser tan extremo a pleno sol,
ni tampoco a poca sombra, ya que el punto de en medio es fácil lo ideal para que no haya tanto ni antragnosis y roya del café ni ojo de gallo. Otra característica que tienen nuestros cafetales en esta región es que la mayoría contamos con un asocio entre banano y café, es decir, contamos con mucha sombra temporal, la cual debemos de manejarla para propiciar una mayor entrada de luz y mejorar fotosíntesis de la planta. En este caso tenemos que hacer un deshoje de banano, en la cual vamos a eliminar la hoja que miremos que esté un poco quemada, ya que esta es improductiva para la planta y a la misma vez nosotros estamos ayudando a crear unas mejores condiciones para nuestro cafetal. Otro beneficio que nos da el manejo de sombra, ya que este nos incorpora materia orgánica al suelo, lo cual también evita la erosión para cuando nosotros abonemos, pues este abono no se lave, y así como también ayuda a que a lo largo del tiempo nuestro suelo no se empobrezca y rejuvenezca nutrientes. Entonces, por ejemplo, las hojas que nosotros eliminamos ahorita también las podemos picar y dejarlas en el camellón para que sirva para este fin. Además de incorporar materia orgánica, este mulch, esta hojarasca que está en el suelo, también nos evita el crecimiento de malezas. Bueno, ya elaborando este proceso, este es un ejemplo de cómo podría quedar una mata de guineo, ya manejando la sombra adecuadamente, un deshoje correcto donde podemos observar que es un adecuado porcentaje de luz que entra a nuestros cafetales. Como va avanzando la tecnología, también han surgido herramientas que nos pueden ayudar al manejo de sombra. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Habit app, en la cual consiste en que nos va a ayudar a medir el porcentaje de sombra que tenemos en nuestro cafetal, y es muy simple. Simplemente con nuestro teléfono tomamos una foto de la cobertura vegetal, es decir, de los árboles que tenemos de sombra, donde ahí va a ser un negativo y compara el porcentaje de sombra, y también uno puede ir variando qué es lo que podría quitarle para mejorar la sombra de nuestros cafetales. Hemos llegado a la parte final de esta cápsula sobre el manejo de sombra de café, pero sin antes vamos a mencionar algunas conclusiones en las cuales hemos llegado con esta información que les hemos dado. Primero, el porcentaje de sombra de una finca, esta va a variar, no hay un estándar, porque depende mucho del microclima del lugar y de la altura en la que nos contemos. Por ejemplo, a 1300 metros no es recomendable un porcentaje alto de sombra, aunque sí se puede sembrar en el perímetro de la finca o en linderos para que sean barreras contra vientos. Segundo, los tipos de sombra que podemos elegir o el tipo de árbol tienen que ser árboles que no boten sus hojas en la época seca, árboles que podemos aprovechar ya sea para fuentes de energía como leña, y así como también para madera en un futuro, siempre y cuando respetando procesos. Tercero, el manejo de sombra de las enfermedades está muy relacionado, con lo cual hay de tener un equilibrio en el manejo de ella, ya que si hay una sobreexposición de sol en nuestro cafetal puede propiciarnos a ver mayor incidencia de roya y también antragnosis, y de lo contrario, si tenemos mucha humedad relativa, es decir, mucha sombra, puede propiciar a que suba también el ojo de gallo. Y tercero, la sombra también nos ayuda al cafetal en la cuestión de la floración, ya que si tenemos una buena cobertura vegetal en la época seca,
logramos un mayor porcentaje de cuaje de flor. Y como les repito y dijimos al principio, esta época es la ideal para hacer un manejo adecuado de sombra, la poda de aclareo, para que nos pueda ayudar en la mejor producción de nuestra finca. Muchas gracias y pasen feliz día.